Sí, bueno, un poco para poner en, en- en contexto también al público sobre lo que estamos ahorita conversando. Estamos ante dos enfoques, ¿cierto? Este último que nos acaba de presentar Santiago es uno relacionado con la manera como se analiza la vulnerabilidad y aplicado más que todo a cultivos, del enfoque del IPCC del 2001, del 2007, un enfoque que sigue todavía vigente, eh, pero ahora nuevamente, pues ya con el nuevo informe del IPCC de 2014, donde nos explicaba Luis Fernando de la manera como se podría aplicar, algunos ejemplos prácticos, cómo se podría aplicar estos conceptos. En cuanto a la parte agrícola, todavía tenemos poca literatura, tenemos pocos ejemplos pues prácticos y esa es la idea de que comencemos a ver cuáles de esos conceptos se aplicarían para nuestra región andina y de qué manera se podrían aterrizar. Esa es entonces un poco para poner en contexto, porque pues hay algunas preguntas que van dirigidas y eso sería un muy buen tema para la discusión posterior que haremos a través de correo electrónico, que sería cómo aterrizar esos conceptos nuevos que ahora nos ha traído el IPCC basados en lo que es riesgo y gestión del riesgo a la parte de agricultura, que es también lo que nos interesa y por eso tenemos estas presentaciones que hemos traído hoy. Muchas gracias. Ya tengo noción de algunas de las preguntas y para, en aras del tiempo, economizar, dirigirme a algunas de ellas. Alguien pregunta sobre indicadores socioeconómicos. En realidad, como indicadores socioeconómicos es muy útil trabajar con el enfoque de los 5 activos, que es muy conocido para lo que es medios de vida sostenibles, agrícolas. Existen indicadores de activos fijos, donde generalmente se involucra vivienda, tecnología, indicadores de activos humanos, donde se menciona aspectos relacionados con la educación, con el trabajo, con la nutrición y la salud de las personas, indicadores de activos naturales, como son la tierra, la propiedad de la tierra, el uso de la tierra, los servicios ambientales, es otro indicador de los activos naturales, la protección, conservación y recuperación ambiental es otro indicador importante. Luego vienen los indicadores de activos financieros económicos, en donde aparece obviamente el dinero y su manejo, los ingresos y ahorros, el valor agregado que se le da a la producción, como un indicador activo financiero económico. Y finalmente, indicadores de activos sociales, culturales y políticos, que tienen que ver con la participación social de los agricultores pequeños, de los campesinos, sus valores culturales también, y la participación política, que es extremadamente importante hoy en día. Otra pregunta hace relación a la resiliencia en, en el ambiente natural, y es una pregunta muy interesante, porque hay una profusión de ejemplos que nos muestran lo que puede hacer la naturaleza en materia de desastres y lo que puede también hacerse en combinación con la participación del hombre. El huracán Katrina, por ejemplo, es un ejemplo típico de un desastre natural, pero que también fue reforzado por las actividades del ser humano a raíz de todas las obras civiles y de ingeniería que se tenían en el río, lo que produjo al final la remodelación de la hidrología del delta del Mississippi. Ese delta es muy importante porque justamente ese delta era el que protegía la entrada de huracanes a esa región en el Mississippi. Otros ejemplos muy conocidos son los de la civilización maya, por ejemplo, cómo acabaron aparentemente con la vegetación para dedicarla a los hornos, para la producción de calizas, para la construcción, para hacer asentamientos humanos y de ingeniería que se tenían en el río, lo que produjo al final la remodelación de la hidrología del delta del Mississippi. Ese delta es muy importante porque justamente ese delta era el que protegía la entrada de huracanes a esa región en el Mississippi. Otros ejemplos
muy conocidos son los de la civilización maya, por ejemplo, cómo acabaron aparentemente con la vegetación para dedicarla a los hornos para la producción de calizas para la construcción. El caso de Angkor Wat en el Asia, que por la expansión de su población prácticamente tumbaron la selva para hacer asentamientos humanos. El caso del el mar de Aral, cuyas fuentes de suministro fueron prácticamente desecadas para dedicarlas a riego agrícola. Hoy en día ese mar de Aral es prácticamente un semidesierto. El caso de Sahel, que es ese cordón que existe entre el desierto del Sahara y los espacios verdes que están a continuación. Ahí hay una zona de transición en donde no se sabe si es la intervención humana o la intervención de la naturaleza la que está generando el avance del desierto. Y muchos ejemplos, como también el de Vietnam, la desaparición de grandes extensiones de áreas de manglar para dedicarlas al cultivo de camarones en confinamiento, lo que pues obviamente dañó el ambiente y de paso al dañar el ambiente afectó a la población humana que estaba alrededor. Lo interesante de esto es que los seres humanos somos más dependientes del medio ambiente que el medio ambiente dependiente de los seres humanos. El caso del mar de Aral, por ejemplo, fue un sistema que se recuperó algo modificadamente, pero se recuperó un poco. Pero el sistema humano que estaba alrededor nunca se recuperó. En realidad, es muy raro encontrar un caso donde haya lo contrario, una recuperación del sistema humano, pero no del ambiental. Por eso les digo que aparentemente el medio ambiente no necesita de nosotros, estoy convencido de eso. Otra pregunta hace referencia a si se puede incorporar en el concepto que manejamos de la gestión del riesgo, el término de riesgo latente. Por supuesto que sí. La diferencia entre riesgo latente y riesgo activo es que el riesgo latente es algo que es potencial de tener peligro. Por ejemplo, una montaña puede ser inestable y tiene potencial de deslizarse y generar un daño. Pero ese riesgo ya es activo cuando el peligro ya está ciertamente causando daños. Por lo tanto, la distinción entre riesgo latente y riesgo activo es una característica importante a definir allí. Hay una pregunta que no me la han hecho, pero yo quisiera planteársela también a los oyentes, y es que a veces se preguntan las personas qué diferencia hay entre peligro y amenaza. Yo he escogido amenaza. Y de acuerdo con el contexto de la protección civil, el peligro es cuando un fenómeno natural perturbador tiene una recurrencia que es previsible. Por ejemplo, la precipitación en un mes cualquiera en algún lugar del mundo es algo que se puede prever su recurrencia, por lo tanto se podría hablar de peligro. Pero amenaza, la recurrencia de la amenaza no es previsible. Es decir, se puede asumir que hay un lugar determinado de la recurrencia de un fenómeno, como es el caso de Chile, que acaba de pasar, pero no en el tiempo, es decir, no se puede saber en qué momento se va a presentar. Entonces, esa era, digamos, la intervención que quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis. Perdona por el retraso acá con las preguntas. Ahora ya tenemos listas y me gustaría pedir el apoyo de Antonio para indicar en qué diapositivas de preguntas podemos empezar, porque entiendo que el doctor Luis ya clarificó algunas. Antonio, ¿me puedes indicar cuáles preguntas iniciamos? Antonio, ¿me puedes indicar cuáles preguntas iniciamos?
Sí, aló. La pregunta número 4 ya fue evacuada por Luis Fernando. Sí, correcto. Sobre el riesgo latente. Ok, pregunta número 5. También se habló algo de eso, ¿cierto? Ya Luis Fernando habló algo sobre medio ambiente. De pronto, la número 6, creo que no se ha hablado todavía de eso. Si quieren les puedo apoyar en la pregunta 5 y 6 un poco desde el punto de vista de desastres. Sí, por favor. Bueno, desde el punto de vista de desastres hay algunos modelos cuantitativos que tratan de coger lo cualitativo y ponerle un número. En ese sentido, existe el modelo Darío Cardona, su tesis de doctorado sobre amenaza sísmica vista desde el punto de vista holístico. Lo que él trata de trabajar es cómo se pueden cuantificar cosas sociales, físicas duras como edificios, vías, ante un fenómeno como un sismo. Digamos que hay una referencia importante. Hay una segunda, que es también un modelo ingenieril, que es CAPRA. CAPRA es un modelo iniciado en México y Centroamérica y ahora aplicado en varias regiones del mundo, que trata de calificar, de ponerle números a eso social y a eso duro, a esa ingeniería, que también pueden acudir allí desde ese punto de vista. Y uno de los que más ha desarrollado el tema de la resiliencia ambiental es Gustavo Wilczek. Gustavo es un ambientalista en colombiano muy importante. Por ejemplo, habla de que la resistencia en una comunidad, y habla del ejemplo de una araña y una telaraña. La resistencia es la capacidad de esa telaraña de resistir un balonazo. La resiliencia es la capacidad de esa araña para hacer nuevamente la tela de araña si es destruida por el balonazo. Digamos que él tiene unos conceptos interesantes, pueden buscarlos en internet. Estos dos autores, Omar Darío Cardona y Gustavo, creo que son los que más han desarrollado el tema de indicadores, además de algunos modelos con el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades a nivel latinoamericano que tienen indicadores de gestión de riesgos de desastres a nivel de país. Entonces pueden acudir a ellos. La, la, la pregunta siguiente es, Perdón, quiero hacer una adición a lo que comentó Santiago. ¿Puedo hacerla? listo. Sí, señor, bien pueda. Cuando Santiago habla de la conversión de lo cualitativo a lo cuantitativo, en la tesis del investigador Cardona, hay una nueva metodología que fue la que yo utilicé en mi trabajo de grado, que se llama lógica difusa. Con lógica difusa se pueden tomar respuestas que son cualitativas y convertirlas a numéricas para efectos de poder introducirlas en instrumentos de inteligencia artificial como es el MATLAB. Por tanto, tengo allí una experiencia de un aporte, digamos que me parece innovador en materia de cómo se convierten datos cualitativos de una encuesta social a datos cuantitativos para efectos de poder manejarlos con algún tipo de software. Gracias.
Acá estamos arreglando organizando, ordenando las preguntas para que aprovechemos bien el tiempo. Vamos a pasar a esta pregunta de William Pano. ¿Quién define los intervalos de temporalidad para evaluar vulnerabilidad al cambio climático? ¿Cuáles de los presentadores, si quieren, pueden empezar a hacer su comentario? Si quieren, puedo platicar un poco de eso. Adelante. Bueno, yo diría que muchos de estas temporalidades, sobre todo para la parte prospectiva, ¿no? Con respecto al cambio climático, muchos se toman ya como de manera un poco en términos de convención, ¿no? Ahora, ¿de dónde surgió la convención? Pues depende, ¿no? Pero muchos de los estudios, por ejemplo, nosotros nos basamos en general para definir estas temporalidades, estos periodos, en otros estudios que han hecho lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente es pues un poco basado en lo que ya se ha hecho, sobre todo porque te gustaría que fuera comparable, ¿no? Con otros estudios, etcétera. Y en general, pues esos son los intervalos que se han definido. Ahora, es importante señalar que obviamente estos modelos pues son muy sujetos a bastante incertidumbre, etcétera, ¿no? Y más si lo estamos evaluando de manera local. Entonces, entre más lejos nos vayamos, pues mayor incertidumbre va a haber, ¿no? Respecto a los efectos potenciales o el indicador que estamos tratando de medir. Entonces, digamos que también hay un cierto grado de problema cuando se trata de evaluar en un mayor largo plazo estos indicadores, ¿no? Entonces, pero básicamente yo diría que eso es lo que se hace. Ahora, quizá adelantando un poco para la pregunta 11, ¿qué modelos emplear para medir la vulnerabilidad y la amenaza en el tiempo? Pues hay múltiples modelos. El ejemplo que les puse fue en particular de una adaptación que nosotros realizamos. Sé que hay gente que ha utilizado simplemente evaluado las probabilidades de que una, por ejemplo, una cierta comunidad enfrente un desastre natural, ¿no? Y eso es lo que se utiliza como un indicador de vulnerabilidad. Digo, desde mi punto de vista no es un indicador tan completo, sobre todo por todos los otros indicadores que lo deberían de conformar, pero digamos que en este sentido sí hay una amplia variedad de indicadores. Se puede tomar como guía un poco lo que nosotros reprodujimos en este estudio, ¿no? Que fue la combinación de un indicador de exposición con uno de sensibilidad. Ante las nuevas definiciones que son pues bastante recientes, quizá tendrían que desligarse un poco, pero bueno, eso sería un poco lo que está ahí, ¿no? Quisiera agregar algo sobre temporalidad, si me lo permiten. La pregunta es muy importante porque es uno de los ejes de las dificultades o barreras que estamos atravesando actualmente para la gestión del riesgo frente al cambio climático, y yo creo que todos estamos al tanto de eso. La diferencia en la temporalidad entre los fenómenos de corto plazo y los fenómenos de largo plazo ha incidido en que se le preste mucha atención a la variabilidad climática y muy poca atención al cambio climático. El cambio climático es un fenómeno de largo plazo. Cuando uno habla en los estudios de 15, 30 años, muy probablemente las personas que manejan sus cultivos dirán, pues bueno, para esa época yo ya estaré muerto, o eso está demasiado lejos. Y resulta que igual sucede en buena parte con los gobiernos, que están prestos a dedicar recursos para manejar el control al riesgo de los fenómenos que son puntuales y debidos a la variabilidad climática, pero muy poco prestos a dedicarle recursos a el cambio climático,
que no deja de ser una incógnita por más de que todos los días lo estamos sintiendo paulatinamente. Es un fenómeno de largo plazo, pero que se presenta todos los días. Esa para mí es una gran barrera, cómo realmente, insistir en que debemos prepararnos paulatinamente. Si no hacemos nada hoy, los efectos del cambio climático a largo plazo serán mucho más duros. Por tanto, la temporalidad es un concepto que hay que mediarlo, comprenderlo para diferenciar esos dos fenómenos de corto y de largo plazo. Eso es muy importante. Gracias. Muchas gracias. Nos llega una pregunta de Sami Mafla vía Twitter y nos dice que si el concepto de resiliencia y capacidad de adaptación, ¿cuál es la diferencia? Y que en su modo de ver pues son bastante parecidos. Entonces, si nos pueden, por favor, Luis Fernando o Didier. Con mucho gusto. Insistí en mi presentación que la capacidad de adaptación tiene que ver con las habilidades, los medios propios que tienen las personas, es decir, los recursos y activos a los que pueden acceder las personas para recuperarse o por lo menos enfrentar el impacto de una perturbación, como por ejemplo es un dengue endémico en un barrio cualquiera de nuestras ciudades. Esa es una de las partes que tiene que ver con la vulnerabilidad, la capacidad de adaptación. La resiliencia, en cambio, es la capacidad que tiene un sistema para absorber esa perturbación o confrontar esa perturbación, y hasta ahí sería una capacidad de adaptación, pero va más adelante, es mantenerse después del impacto de la perturbación, mantener su estructura, mantener su forma funcional, inclusive reorganizarse y seguir existiendo. Eso es resiliencia. Después de una capacidad de adaptación, continuar en el tiempo, reorganizarse e inclusive mejorar su estructura y sus funciones. Eso sería. Didier Pedreros nuevamente, con respecto a esta pregunta 7, para incluir análisis base para descartar o proseguir con un estudio de detalle para una intervención en el área dirigida a la restauración, digamos que el modelo de gestión de riesgos de desastres es enfático en que uno debe hacer mediciones acorde a las decisiones que quiera tomar. En ese sentido, por ejemplo, el estudio de amenaza sísmica en Colombia tiene cierto nivel de detalle que uno lo puede utilizar, por ejemplo, en ciudades pequeñas e intermedias, en el campo, para hacer estudios específicos, análisis específicos, trabajar el tema de la vulnerabilidad con respecto a la aceleración de suelo, que es un término técnico, pero que eso es la amenaza sísmica, pero que ese mismo indicador grueso, grande, que se hacía a nivel nacional, no sirve para ciudades de más allá de 100.000 habitantes, donde sí se deben hacer estudios, por ejemplo, de microzonificación sísmica, en donde se mira y se determina el nivel de detalle de amplificación de onda que tiene el suelo, de comportamiento, y esto con los edificios cómo se evalúa para mirar el grado de daño que puede tener cierto sismo de cierta profundidad con cierto nivel de aceleración de suelo. Digamos que son términos técnicos, pero esto lo que nos dice básicamente es que dependiendo de las decisiones que yo quiera tomar, del contexto donde yo esté, entonces lo que debo hacer es determinar si lo que estoy haciendo me sirve o me voy más al detalle. Hay otro ejemplo aquí en carreteras. En Colombia se está intentando hacer análisis de carreteras a lo largo de las carreteras o de vías principales, y en este momento hace falta mucha información. Entonces lo que estamos tratando de hacer es determinar
qué tan anchas van a ser esas franjas y qué tan largas van a ser esas franjas para que nos lleve a un proceso de toma de decisiones. Había una metodología, por ejemplo, que decía que si no se tenía información, la vulnerabilidad era cero. Yo les decía, no, no puede ser. Si falta información, la vulnerabilidad tiene que ser muy alta, sin saber cuál sea, pero tiene que ser muy alta, y en esas zonas donde falta información debe haber estudios específicos. Digamos que es el enfoque que se le da a riesgos de desastres. En últimas, ¿cuál es mi decisión? ¿Debo construir, no debo construir? ¿Debo hacer intervención? ¿Debo reubicar, por ejemplo? O sea, para hacer reubicaciones es importante un estudio de detalle que me indique y que le diga a esa comunidad por qué la debo reubicar. Entonces, dependiendo del tipo de amenaza y del contexto, yo podría determinar si se necesita hacer algo más específico o no. Perfecto, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, nos gustaría agradecer a todos la participación, pero necesitamos cerrar el evento. Es importante cumplir con el tiempo, pues por el tiempo informado a todos, y creemos que todos tienen una agenda, nuestros presentadores y todos los involucrados. Entonces, lo que solemos hacer en todos los eventos es compartir las preguntas con los presentadores, y aprovechamos en este momento para pedirles que en los próximos días nos ayuden a contestar esas preguntas rápidamente vía correo. Les vamos a escribir, y claro que es importante siempre resaltar las actividades de la comunidad donde la gente participa de forma voluntaria, porque justamente es una comunidad de práctica, ¿no? De personas, no es una comunidad institucional primeramente, son profesionales, pero es una comunidad de personas interesadas en un tema. Entonces vamos a estar en contacto con ustedes para compartir el material. También vamos a compartir, como ya informamos, las presentaciones van a ser compartidas por video, las diapositivas van a ser compartidas, todo el material que se genere durante la actividad vamos a subir en nuestra página web. Aprovechamos para resaltar la dirección electrónica, la gente que conectó a ese evento y no compartió su contacto vía formulario de inscripción, y tampoco añadió a la hora de entrar en el evento su email y tiene interés de mantener contacto con nosotros, necesitamos que ustedes se contacten con nosotros enviando sus contactos para que podamos compartir los materiales. Resaltando que el foro de discusión, este tema se va a desarrollar, se va a profundizar entre los interesados vía foro de discusión, que se da enteramente vía email. Usted no tiene que preocupar en aprender a manejar ninguna plataforma, solo tiene que esperar un email y contestar, y usted ya va automáticamente a participar de la discusión. Y los que no se inscribieron, más una vez se inscriban a nuestro correo electrónico de la moderación antes, solicitando participación. ¿Algún informe más que podamos pasar? Si Antonio y Brian quieren resaltar algo, vamos a hacer el evento de hoy. Y más una vez comentar que la comunidad de practicantes es una actividad implementada por la plataforma Regata de PENUMA y moderada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical, el CIA. Muchas gracias a Muchas todos. gracias a todos los participantes que dispusieron de su tiempo. Estamos atentos a sus contactos. Muchas gracias.